Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Esta tarde tenemos con nosotros a Fabián Barrio, que ya le conoceréis, que es una persona muy interesante. Extravagante. Ahora nos contarás tú, peculiar, distinto, y que bueno, que además se puede acceder a él a través de un montón de vídeos que tienes en YouTube, donde tienes muchísimos seguidores, pues que yo creo que has iniciado un camino y estás inspirando a mucha gente, ¿no?, que te sigue, y has escrito un libro que es el que vamos a comentar y del que vamos a hablar, que dice "Usted se encuentra aquí", O sea, nos encontramos aquí, y que subtitulas, que yo creo que nos centra un poco más de lo que vamos a hablar hoy, de cómo las filosofías clásicas pueden ayudarte a ser un mejor primate en un mundo difícil de comprender. Pero bueno, también es a lo que nos dedicamos en este auditorio, ¿no? Tratamos de traer a gente como tú, que ha mirado al mundo, que mira al mundo y que trata de explicarnos eso, ¿no? Cómo podemos enfocar nuestra biografía un poco mejor, pues a base de tener una perspectiva muchas veces distinta. Entonces, yo creo que lo que vamos a escuchar aquí hoy por lo menos nos va a hacer plantearnos algunas preguntas, o muchas, y yo creo que eso ya en sí mismo tiene muchísimo valor. El libro está muy bien, luego lo comentaremos, y tiene un fondo filosófico muy potente, o sea que junta varias cosas, y es un libro muy interesante. Fabián, bienvenido, y te voy a hacer no te voy a presentar, no voy a explicar más de ti, porque te voy a hacer la pregunta que hago a todas las personas que vienen aquí a presentar su libro, que es ¿por qué has escrito este libro? Y que creo que además lo puedes acompañar de tu peripecia biográfica, que yo creo que seguro que nos va a interesar, ¿no? ¿Qué le lleva a un empresario de éxito a acabar dejándolo todo y dedicándose a esto? Tampoco lo he dejado todo, bueno, no todo, que ahora tengo mi chiringuito, pero lo tengo en otro lado. Sí. Pero lo cierto es que, para quien no me conozca, estoy un poco pirado. Yo, allá por el año 2000, éramos 3 o 4, un señor de Cuenca y yo, en Internet, y a mí se me ocurrió que, yo estaba estudiando psicología en aquel momento, que si la gente rellenaba online un test diciendo cómo eran sus características de personalidad, y su media naranja rellenaba el test por el otro lado, podía juntarlos y que surgiera el amor. Y esto que me lo iba a pagar la Coca-Cola, seguro. Pero lamentablemente estaba en España, los costes de producción de aquello eran terribles, y al final terminé abriendo una especie de revista digital en la que yo redactaba todo, yo buscaba los enlaces, yo enviaba era el que picaba el código, y me convertí en una de las primeras personas en Internet de España. Y esto me proporcionó que pusieran publicidad en ella, y me proporcionó un trabajo en el mundo de las .com. En el despunte de las .com, antes te comentaba que en aquella época contrataban prácticamente a quien tuviera un ojo y un dedo para pulsar una tecla. Pocos más requisitos necesitaban, porque las .com se valoraban por el número de cabezas que estuvieran allí, o con un mínimo de currículum tecleando, o jugando al futbolín, que era lo que realmente se hacía en aquella época, y se sigue haciendo en las .com. El caso es que no es de extrañar que aquella empresa se fuera al traste en poco más de 6 meses, y yo no fui responsable de que se fuera al traste. Pero ya que estaba en Madrid, decidí abrir yo una empresa de Internet, y estuve 11 años tributando en España, de lo que se deduce que he pagado por mí, por mis abuelos, y etcétera, y por eso ahora vivo en Chipre. Bueno, el caso es que llegó un momento en que yo me di cuenta de que mi vida la vivía otra persona, con otros gustos, otros deseos, otras necesidades, otros intereses, otras responsabilidades, otros gastos. De algún modo, no sé muy bien cómo, había caído en una especie de tobogán que me había depositado en una oficina pija en Pintor Rosales, resolviéndole problemas a unos clientes que habían venido a mí. Ni siquiera había elegido a los clientes, habían venido ellos a mí. Y esa noche, cuando me di cuenta de esto, yo tenía una perra dálmata loca, muy loca, a la que llamaba Vaca, y le hablé a Vaca, y le dije: es que solo hay que fijar una fecha para cambiar tu vida, realmente para tomar las riendas de tu vida y cambiarla. Y decidí que el 11 de mayo de 2010 iba a ser la fecha en que cambiaría todo. ¿Cómo?
Al principio pensé en irme caminando a India, pero se me hizo un poco cansado. Y luego digo, ¿y qué artilugio puedo llevar para trasladarme entre continentes y que no resulte tan caro como un jeep, que sería lo primero que se le ocurriría a la gente? La moto. Yo no soy un motero, yo de hecho creo que la primera vez que me monté en una moto fue días antes de salir a dar la vuelta al mundo en semejante vehículo. Tenía de experiencia moteril pues ir un poco a Guadarrama y poco más. Y yo tenía una motito de mensajero para moverme por Madrid, una moto que me fueron robando por fascículos, por cierto. El caso es que emprendí. Una mañana partimos, ¿no? Y partí. El 22 de mayo de 2010 di la vuelta al mundo durante 2 años. Había calculado 2 años, más que nada porque me había dado cuenta, yo solo, que cambia, cuando es verano arriba es invierno abajo y viceversa. Y entonces digo, pues hago 4 veranos, hago medio hemisferio, bajo, vuelvo a subir y efectivamente, calculé 2. Yo soy un tipo que calcula mucho, me gusta mucho planificar las cosas. Y me están llamando mamachicho, no puede ser. Lo siento muchísimo, esto no estaba preparado. Coge. Estoy por tirar el... Coge. Lo siento, de verdad. Me he olvidado de poner en silencio el móvil. Ustedes seguro que no. Bueno, ¿dónde estaba? Me fui a dar la vuelta al mundo. Fue un viaje extraordinario y yo creo que sobre todo fruto de la crisis de la mediana edad, ¿por qué no lo vamos a decir? Yo tenía 40 años en aquel momento. Y el mundo me pasó por encima, como una apisonadora, y me di cuenta de muchísimas cosas. El mundo, por ejemplo, es un lugar infinitamente más dulce de lo que imaginamos, mucho más accesible. Es muy fácil recorrerlo. No tienes más que hacer 200 kilómetros al día y salvo que seas terraplanista, llegas al otro lado, después de un cierto tiempo. Los medios de comunicación mienten. Todo el rato nos pintan una imagen terrorífica del mundo, una imagen aterradora. Todos son catástrofes y salvo en momentos muy puntuales en los que sí es cierto que temí por mi vida, el resto del tiempo tú te encuentras a gente que está vendiendo peras y que lo único que quiere es prosperar un poquito todos los días sin hacer daño al prójimo. Y poco más. Así pasé por Kirguistán, estaban en guerra norte-sur, en guerra civil, y lo que vi de Kirguistán y de su guerra civil fue impactos en el Palacio Presidencial, impactos de bala. Pero el resto del país estaba disfrutando de cierta normalidad. Pasé por territorio FARC en Colombia y recuerdo ver a esos señores armados y con sus machetes, unos tipos rudos, con su gran escopeta, que pasaba yo a la orden y cuando ya querían matarme ya me había ido. Supongo que ese es el motivo por el que sobreviví a aquello. Me decían en Brasil, la favela você vai morrer. Pues atravesé la favela y había unos señores jugando al ajedrez. Si tomás la salida, la desviación, vas a la villa, cagaste fuego, boludo. Pues tomé la desviación y no pasó nada tampoco. Acá en Colombia la vida no tiene ningún valor. Se ve que la mía sí lo tuvo. Total, que al concluir este viaje hice 2 viajes más patrocinados y fueron motivados fundamentalmente por una reflexión. El mundo es enormemente desigual. Desde que abandonas la frontera de Europa empiezas a ver niños trabajando y no dejas de ver pobreza hasta que llegas a Australia. Y por otro lado, empiezas a verla todo en Latinoamérica y hasta que llegas a Estados Unidos sigue habiendo ese desfile de las inclemencias. Hay una pobreza atroz que se vuelve absolutamente desgarradora en África. En África estuve 6 meses de pura penuria, viendo personas que solo viven en condiciones prebíblicas. Terrorífico. Y esto yo no lo tenía antes. Yo no era una persona especialmente que sintiera especial conmiseración por el prójimo. Y esto surgió gracias al viaje. Y emprendí 2 viajes con fines humanitarios. El primero, yo había conocido la historia de Philip Holmes, un británico, un coronel británico, cuya mujer, al saberse estéril, se suicidó. Y él, motivado por su amor a la infancia, fundó una ONG en nombre de su mujer muerta para rescatar a niños esclavizados en circos de la India, niños nepalíes. Y entonces yo fui con cámara oculta para grabar todo eso y llevarle el material, más una donación de Mutua Madrileña, para restablecer el rescate de esos niños. Ese fue el primero de los viajes con fines humanitarios. El segundo fue más lúdico.
Me fui con un proyector portátil y sonido portátil en la moto a lugares remotos de América Latina donde la liturgia del cine, porque las películas las han visto todos ya, todos los seres humanos han visto películas en esta ocasión, pero la liturgia de juntarse todos y ver una proyección juntos, la liturgia del cine, muchos de ustedes recordarán cuál fue la primera película que fueron a ver. La mía fue E.T., el extraterrestre. Y la de muchos de ustedes seguramente también, porque veo que hay rostros que están diciendo que sí. Esa liturgia mágica quería verla en directo y me fui a lugares remotísimos, contraí el dengue, me metí por la selva, en las planicies, en sitios donde no llega nadie, más que yo con una moto muy potente, metiéndome, sintiendo que me va a llevar el río me lleva y voy a acabar en el Pacífico. Y al final pues llegué a esos lugares. Y cuando regresé a España me di cuenta de que el Estado español no quiere que haya emprendedores, no tiene ese interés. Y lo pone muy difícil, muy complicado, hasta tal punto que tuve que emigrar. Fue una migración fiscal, me fui a Chipre y allí, como yo soy una anciana que toma pastitas de té en este momento de mi vida, una anciana británica, pues allí estoy muy bien, porque es un sitio pensado para ancianas británicas que toman pastitas de té como yo. Hay fish and chips, se conducen en el lado equivocado de la carretera, tienen esos enchufes inverosímiles y repugnantes que utilizan los ingleses y en general la vida transcurre muy tranquilamente en Chipre, donde por fortuna no conozco el idioma bien y por lo tanto los políticos no me pueden amargar la vida. Y en ese punto escribí el libro. ¿Y por qué escribiste el libro? Vale, ahora vamos. Estaba yo, al principio de mi estancia en Chipre, llevo ya 7 años casi, estaba en el supermercado y para entrenarme en el griego, que yo balbuceo y que leo como si fuera un niño de 6 años muy torpe, yo siempre voy leyendo los carteles, y logopedia, esta es logopeda, o leo los nombres de las ciudades cuando voy conduciendo en la autopista para no aburrirme. Estando en el supermercado, vi que el cerdo se llamaba Giros. Y recordé de repente a mi abuela, una mujer de campo, a la que rindo tributo en el libro. Y recordé que ella llamaba a los cerdos Giro, Giriño, Giro, Giro, ven para acá, Giro. Y esa palabra de repente me puso en shock porque dije, de algún modo esta palabra ha viajado en los vientres de los veleros, se ha trasladado desde las costas prácticamente de Turquía y llegó hasta el Atlántico. Si las palabras, cuando vas al banco a hacer una transferencia, es una metáfora. Y al cambiar el neumático, es un elástico. El griego es como si una persona muy pedante realmente quisiera complicarte la vida. Y utiliza palabras muy cultas y muy extravagantes para comunicarse contigo. El caso es que digo, si las palabras llegaron de esta forma hasta nosotros, ¿qué nos sucederá con las ideas? Las ideas son virales por definición. Yo puedo transmitir hoy una idea especialmente llamativa a este auditorio y de repente todos ustedes van a sus casas y se la transmiten a 5 o 6 más. Y las ideas han llegado permeadas a nuestra cultura de un modo muy evidente, las ideas de la filosofía. Y hay una cuestión. Las 4 filosofías de las que trata el libro, denominadas artes de vida, el estoicismo, el cinismo, el escepticismo y el epicureísmo, surgen en una época muy concreta de la historia que a ustedes les va a sonar. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio se queda sin un heredero claro. Se disgrega. Y mientras Asia cruza los dedos y los mueve así o come palomitas y ve cómo todo aquello se desmorona, las personas del imperio griego observan cómo todo entra en inmediata decadencia. Hay crisis migratoria, corrupción, inflación, impuestos altos, una incertidumbre político-social muy grande. Sin duda, lo que estamos viviendo hoy. A esto tenemos que añadir, al haber visto tantas civilizaciones en la Tierra con problemas comunes, lo que nos hace humanos realmente es pues, que deseamos a nuestra vecina, secretamente. Luchamos porque nuestro hijo aprenda los rudimentos de las matemáticas. Nos quejamos porque el pan sube o porque los impuestos terminan con nosotros. Nos tocamos un bulto extraño en algún lugar del cuerpo y sentimos ese miedo atroz cuando eso ocurre. Todo eso les ocurría a los campesinos griegos de la polis. Y sin embargo ellos contaban con una ayuda muy especial,
que no tenemos nosotros. La filosofía estaba a pie de carretera, en el fango. La gente salía a escuchar a los filósofos. Los peripatéticos podían ser perseguidos por gente y podían ser cuestionados en directo, en la polis. Y estas artes de vida tenían una aplicación eminentemente práctica, muy práctica. Ahora, una de ellas, el estoicismo se ha hecho muy popular precisamente por lo práctica que es, ¿no? Y de hecho hay un montón de podcasts y de libros, etcétera, que intentan transmitir las enseñanzas del estoicismo precisamente por lo práctica que es. Pero el resto también lo son. También tratan cuestiones tan simples como el amor, como la amistad, como la eudaimonía o el florecimiento personal, como la felicidad, como la avaricia. Temas que son comunes a la humanidad y que nos hacen personas. Y hemos sustituido esa carencia de la filosofía por falsos ídolos en nuestro mundo actual. Y creo que es un buen momento para recuperar algunas de las enseñanzas que esos viejos barbudos que nos parecen tan marcianos, es un buen momento para recuperarlo y para aplicarlas en el mundo actual. Aquí estamos totalmente de acuerdo contigo. O sea, de hecho, este espacio es para las humanidades y bueno, pues yo creo que toda la filosofía que ha venido después pues se nutre de esas ideas más básicas que se tocaron en esa época, entre otras cosas, porque los problemas de esos seres humanos de ese momento son muy parecidos a los nuestros, como has descrito. Y está muy bien traído lo de la falta de liderazgo que hubo en esa época post-ilustrada. No sé si estamos en la post-ilustración o cerca, pero bueno, que estamos viviendo un poco lo mismo. Me gustaría que hiciéramos un recorrido por el libro, breve, porque la clave es que se lo compren y que se lo lean. Tampoco me lo sé todo el libro. Y que luego te sigan. Yo espero que sí. Pero yo creo que ahí hay un tema que tú vas recorriendo, 4 filosofías, pero luego una serie de conceptos que es lo que me gustaría que repasáramos un poco, porque son problemas o temas que el ser humano se ha planteado siempre. O sea, no voy a recorrer todos, pero hablas de la ataraxia, de la fortuna y su relación con el éxito, kairos, eudaimonia, epogé. Por preguntarte por alguno, cosas que hoy nos están afectando a todos y que ya pensaban los griegos. Ese desarrollo que haces de la idea de fortuna y de la buena suerte, que es tan actual, y esa gran trampa que nos hace el éxito cuando nos deslumbra. Es cierto. Estamos acostumbrados a pensar que que el éxito nos pertenece únicamente a nosotros, y de hecho se nos vende en muchas ocasiones que el ingrediente fundamental del éxito es que es un binomio de esfuerzo más conocimiento. Y no tiene por qué ser así. Hay muchas personas que se rompen los cuernos y que terminan no teniendo ese éxito que buscaban. El éxito, además, es un concepto abstracto que no se sabe muy bien qué es. Tiene ciertos componentes de autorrealización, de influencia, de poder económico, de poder sobre los demás de algún modo, de prestigio social. Pero realmente todos estos conceptos son abstractos y los hemos inventado nosotros porque nos ha sentado muy bien. Pero alcanzar ese éxito, que por cierto es como una droga, ¿no? Al final necesitas más, siempre necesitas más, te acostumbras a ese estatus que has alcanzado y necesitas más. Y siempre olvidamos un componente fundamental, muy importante. Yo creo que si tuviera que poner un porcentaje seguramente sería un 60 o un 70%, y es la fortuna. La fortuna nos lleva persiguiendo desde que el hombre salió del agujero en el que estaba y empezó a modelar en barro cosas. La fortuna es esa parte imprevisible que hemos heredado y que ha llegado incluso al cristianismo en forma de santas, como Santa Ágata, por ejemplo, y que es simplemente que hay una parte de nuestra vida que es controlada por manos ajenas. Que un buen día esa deidad en la que creían firmemente y que llegó desde Egipto, se trasladó a Grecia, llegó hasta Roma, esa deidad era caprichosa y un buen día podía proporcionarte ese éxito y un buen día podía arrebatártelo. Y tal es así que está presente en todas las civilizaciones de la Tierra. En el libro hago un repaso de un montón de civilizaciones de la Tierra que han decidido que una gran parte de el éxito, el triunfo o lo bien que estés este día depende de esa deidad caprichosa.
en todas las civilizaciones menos la actual. Y en la actual nos flagelamos muchísimo cuando no alcanzamos ese éxito, porque no hemos asumido, del modo que asumieron los que vinieron antes, que había una gran parte de ese éxito cuyo componente pertenecía a una deidad caprichosa. Esto me lleva a preguntarte por la siguiente idea griega, pero que tú desarrollas, que es el kairos, el momento oportuno, porque tiene mucho que ver con esto. Y con vosotros. Y con vosotros. Esto es un con vuestra profesión, me refiero. ¿Esto es un momento oportuno? Sí. A ver, los griegos distinguían dos tipos de tiempo: el cronos y el kairos. Cronos es perfectamente medible, lo que miden los relojes. Los relojes, la hora tiene 60 minutos, cada minuto 60 segundos, punto pelota. Es quirúrgico, predecible, fácil. El kairos, en cambio, es más complicado. El kairos era representado como una deidad esquiva, calvo por delante, con una larga melena por detrás. Para agarrarlo tenías que aferrarte a la melena, de ahí la ocasión la pintan calva. Y era, como digo, una deidad esquiva. El kairos representa esa parte del tiempo que es subjetiva, que todos vivimos como muy elástica. Hay momentos de la vida que se pasan volando y momentos que son larguísimos. Hay instantes de pura felicidad plena que se dilatan a lo largo del espacio-tiempo y que recordaremos toda nuestra vida. Y hay momentos enormemente aburridos en los que estamos 4 horas conduciendo por una autopista y nos olvidamos, no sabemos ni siquiera qué hemos hecho o de qué hemos hablado con la persona que tenemos al lado. Ese es el kairos funcionando. Creo que una de las conclusiones del libro más valiosas es que debes llenar de kairos el cronos. Debes exprimir al máximo la vida. Yo antes te comentaba en privado que yo soy bastante epicúreo, pero también es cierto que soy existencialista, en el sentido de que yo creo que estamos aquí para experimentar cosas. Y una forma de alcanzar de seducir al kairos y de atrapar su larga melena es abrirnos a la experimentación, lo que Nietzsche denominaba el amor fati. Llega un momento en la vida en que debes apreciar no solo las cosas buenas que te pasan, sino también las malas, y estar a las duras y a las maduras y experimentar, porque al fin y al cabo nosotros somos una máquina de sensaciones. Somos un cerebro atrapado dentro de unos palpos que van palpando nuestro mundo alrededor, oídos para escuchar, ojos para ver, boca para saborear. Sin todo eso, la existencia no tiene ningún sentido. Y por eso yo creo que el fin último, para lo que estamos aquí, es para experimentar todo lo que podamos. Llenar de kairos el cronos. Uno de los objetivos que bueno, tú a lo largo del libro recorres, nos encontramos con esta palabra muchas veces, es la felicidad, ¿no? Es uno de los... ¿Tú qué quieres? Pues ser feliz, ¿no? Eso es erróneo. Es como inmediato. Los griegos no eran probablemente tan ambiciosos, ¿no? Lo llamaban de otra manera. Y de ahí la idea de eudaimonía. Eudaimonía, que es horrible de pronunciar eso. Pero que es más, que es como más asequible, ¿no? Es una no forma... solo es más asequible, es que la felicidad es un concepto que nos han vendido porque resulta muy fácil hacer marketing al respecto. Cuando haces una persona feliz es muy evidente. Yo puedo hacer feliz a cualquiera de los miembros de este auditorio si supiera secretamente qué desean, qué les gustaría tener, un regalo, de repente, te lo doy, eres feliz en ese momento. Pero la felicidad es esquiva. Además, depende muchísimo de su némesis, de su gemelo maligno, la infelicidad. Sin una no se entiende la otra. No es tan fácil de transmitir. Es decir, tú puedes ver que hay una persona que es feliz, pero no te tiene por qué transmitir, porque lo que hace feliz a una persona no lo hace a otra. Me pasa muchas veces con mi madre. Mi madre, por ejemplo, le gusta mucho salir a caminar, y a mí también, pero yo escucho podcast, y ella los pajaritos. Pero me dice, me llama Ne. Tengo 50 años, me llama Ne. Pero ¿cómo no escuchas los pajaritos? Pues chica, porque lo que me hace feliz a mí no te hace feliz a ti. No es transmisible, no es fácilmente transmisible la felicidad. Hay un autor que siempre olvido el nombre, en las entrevistas quedo fatal porque me olvido el nombre, pero él compara la felicidad con un gato. El gato viene si quiere, y si no, no. Y cuando se va, ya no tienes ese calor que te daba y sientes una especie de frialdad o de que estás incompleto. Por eso yo creo que la búsqueda de la felicidad no debe ser. La felicidad ya vendrá en algún momento y si no viene tampoco hay que preocuparse tanto. En cambio, la eudaimonía, eso sí, porque
La eudaimonía sí puedes conquistarla. De hecho, las artes de vida, uno de sus objetivos fundamentales era proporcionar herramientas para alcanzarla. Es un lugar, la felicidad es un instante al que a lo mejor puedes acceder, pero la eudaimonía es un lugar en el que te puedes quedar a vivir. Puedes enseñar dónde se encuentra y compartirla con terceros. Y una vez que la alcanzas, es muy difícil que la dejes. Por lo tanto, tiene tantísimas ventajas frente a la búsqueda de la felicidad, que no sé qué coño hace la gente buscando la felicidad cuando debería estar buscando la eudaimonía. Hay más conceptos muy interesantes, como por ejemplo el no juzgar, que es la epogé. Nosotros somos unas máquinas valorativas, o sea, todo lo que sucede le ponemos nota en los primeros segundos. O sea, incluso dicen que cuando conoces a una persona en el primer... Bueno, o sea, porque la primera impresión es lo que vale, pues es que ya automáticamente pones un cliché y se acabó. Los griegos recomendaban enfrentarte al mundo evitando ese filtro juzgador, ¿no? Es la base del escepticismo. En el libro planteo un ejercicio muy sencillo, es ir a una playa e intentar no juzgarla. Es muy difícil, porque de repente empiezas a decir que hace frío, o que hace calor, o que el mar está muy azul, o que no lo está. Y al final todas esas percepciones tuyas, ¿para qué? Los griegos decían que podías alcanzar uno de los ingredientes de la ataraxia, de la calma, que te llevaría a la eudaimonía. Vamos a dejar de pronunciar eudaimonía, sí, porque los paso fatal cada vez que lo hago. Llamemos la plenitud, ¿vale? Que es un término que es además más asequible y más cercano. Uno de los ingredientes de la plenitud es la ataraxia, la calma. Y la podías alcanzar suspendiendo todo juicio. Es la base del escepticismo. Suspender nuestro juicio en las cosas es mucho más valioso de lo que parece, especialmente en la sociedad en la que vivimos, una sociedad profundamente polarizada. Porque es imposible que una persona escéptica esté polarizada, porque siempre se cuestionará. Los escépticos, al contrario de lo que pudiera parecer, no es que rechacen el conocimiento sin más, sino que rechazan la posibilidad de entenderlo todo y se permiten el lujo de seguir indagando. Algo que me parece maravilloso, el poder seguir indagando y el poder cambiar de opinión. Es algo tan maravilloso poder cambiar de opinión y que hacemos tan poco. Y lo hacemos tan poco porque no aplicamos la epogé, la suspensión de todo juicio. De repente hay una guerra en un lugar que está a 4.000 kilómetros de nosotros y dado que nuestra burbuja epistémica, en la que estamos tan cómodamente anidados, ya nos ha dado la respuesta sobre quiénes son los buenos y los malos en esa guerra, a pesar de que no conozcamos a nadie en esa guerra, ni sepamos nada de esa guerra, hemos tomado una posición. De repente todo el mundo era experto en enfermedades infectocontagiosas. De repente todo el mundo sabe qué temperatura hacía en la Antártida hace 150 años y sabe cuántos centímetros crece el mar todos los años. Todo eso son certezas que, dado que están íntimamente ligadas a nuestra burbuja epistémica, forman parte de quienes somos ya, forman parte de nuestra identidad. Y eso es terriblemente peligroso, porque es inevitable sentirte muy incómodo cada vez que llega alguien y te da un toquecito, un simple toquecito que haga fracturar levemente esa burbuja epistémica en la que te encuentras tan cómodo. Yo soy de derechas. Bueno, yo escoro a la derecha, lo que sería un Franco Pantano de toda la vida. Pero hay determinadas cosas con las que no comulgo con la derecha tradicional. Por ejemplo, yo soy ateo. Soy un fanático ateo, que diría el divino Marqués. Bueno, cuando estuve en Roma hace unos días, publiqué un vídeo en mi canal de YouTube en el que hacía ciertas preguntas a Dios. ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? En fin, las cosas más básicas que se pregunta toda persona que alguna vez ha tenido una crisis de fe. La cantidad de odio en los comentarios es atroz, terrorífica. Porque mis seguidores también son de derechas, un poquito francopantanos también. Y de alguna forma me ven como un aliado que les ha fallado. Porque he hecho así en su burbuja epistémica. La he fracturado levemente y eso no puede ser. Estás atacando mi mismidad, mi ser, mi yo. Fíjense que en el libro, yo estoy divagando un poquito, pero creo que esto es importantísimo. Me parece estupendo. ¿Tú sabes lo de irse por las ramas? Sí, yo soy experto en eso. No, es que dicen que las ramas es donde está lo más interesante. Bueno, esperemos.
A ver, y antes de la revolución industrial era tan fácil la vida, en el sentido de que estábamos anclados a la tierra. Nuestros apellidos provienen de ahí. El herrero era hijo del herrero, iba a ser herrero, y su hijo sería herrero. Vivía en un rango de kilómetros, que a lo mejor de 20 kilómetros a la redonda, era donde conseguía su pareja, donde se abastecía, donde encontraba trabajo y clientes. Tenía un señor al que rendía vasallaje y un dios que ya no se cuestionaba que pudiera ser otro. Era ese, nada más. Llega la revolución industrial y las personas entramos en una especie de crisis de elección. La paradoja de la elección, que también aparece en el libro. Tenemos la posibilidad de elegir desayunar tacos, cenar sushi, comer indio, vestimos ropa que ha cosido alguien en Bangladesh, vemos series turcas en Netflix, que es estadounidense, y esta mañana nos pueden despedir y podemos encontrar trabajo de estar trabajando en el McDonald's a estar trabajando en una librería. Y todo eso ocurre a un ritmo vertiginoso. Esto hace que no estemos anclados a nada y sintamos una profunda sensación de no pertenencia a ninguna cosa. Son los peligros psicológicos de la globalización, curiosamente. Entonces, para poder anclarnos a algo, adoptamos una especie de pseudo-religiones. Por ejemplo, pensemos en los ciclistas, seres que a mí me caen especialmente mal. Los ciclistas intentarán hacer que tú seas ciclista, sea como sea. Es que yo tengo derecho a ir por la carretera, aunque haya un carril bici, yo tengo derecho a ir por la carretera y podemos ir en paralelo ocupando toda la carretera porque es nuestro derecho. Y tal. Veganos, 3/4 de lo mismo. Siento si hay veganos aquí, pero esa superioridad moral con la que se dirigen ustedes al resto de la humanidad resulta levemente irritante. ¿Pero quién dice esto? Dice gente de Vox, por ejemplo. Ahí a lo mejor no se ríen algunos de ustedes. ¡Solo queda Vox! Vociferan en los comentarios. ¡Solo queda Vox! En Twitter. ¡Solo queda Vox! ¿Te fijas? Criptobros. Otra raza. Como te arrincone un criptobro, estás jodido, porque te coge por las solapas y en toda la tarde no dejará de hablarte de que el Bitcoin es la solución a todos los problemas del mundo y es anónimo y tal, y que él no lo hace por especulación. Él lo hace porque el protocolo del Bitcoin es una cosa que no tiene nada que ver con la especulación, y te insiste y te arrincona y ahí te habla de esa cosa. Y como le digas, pero se parece mucho a los tulipanes, ¡hostia! ¿Qué has dicho? Insensato, no estás informado, te voy a informar más sobre el asunto y tal. Y lo mismo ocurre si le dices, es que la proteína animal no es tan buena como la vegetal. ¿Qué dices? Ahí estás otra vez toqueteando la burbuja epistémica que se resquebraja. Y dado que la identidad actual se basa en estas especies de iba a decir sectas, ¿puedo decir sectas? Sí. En esta especie de sectas, las personas se ven atacadas en lo que son. Fíjense que la gente dice, soy vegano, soy de Vox, soy independentista. ¿Sería tan sano decir estoy independentista? Porque si estás independentista hoy, te permites dejar de estarlo y estar otra cosa mañana. Sin embargo, si eres de Vox, forma parte de tu identidad y cambiarlo es prácticamente imposible. Y yo creo que ese es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos actualmente, esa crisis de identidad que hemos sustituido con falsos ídolos. Estás hablando claramente de radicalidad, ¿no? De esos posicionamientos radicales identitarios que nos llevan a reafirmarnos cada vez más por distinguirnos y esas tribus, sectas. Uh-huh. Hay otro concepto que quería que tocaras, que es el mesostés, uh-huh, que es el término medio. El término medio. El aura mediocritas, que dices en el libro, que me recuerda mucho a la canción, es que la citamos aquí hace poco, de los Hombres G, que decía ni mucho ni poco, ni una cosa normal, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas de los Hombres G? Claro, claro. Ni mucho ni poco, pica, pica. Ni para comerte el coco, decía, soy una persona normal. Entonces la persona normal que los griegos alababan ahora mismo es justo de lo que toda la sociedad nuestra quiere huir, ¿no? Sí, reniega.
también eso te lleva a ser también más infeliz, ¿no? Es fácil renegar de una cosa que se llama aura mediocritas porque suena bastante mal, suena a mediocridad, y mediocridad es algo desabrido y un poquito sosainas, ¿no? Hoy, a lo mejor, claro. En la época de los griegos, a lo mejor ya... Esto es lo que es una falsa traducción, digamos. El aura mediocritas a lo que hace referencia es que la virtud se encuentra en el término medio. Hay una de las leyendas más famosas de la antigua Grecia, habla precisamente de esto, la leyenda de Ícaro, que habéis utilizado aquí hasta la saciedad y que seguramente todos ustedes conocerán. No, pero cuéntala, yo creo que la... Muy brevemente, Dédalo, constructor e inventor, se vio metido en problemas y lo mandaron junto a su hijo Ícaro a lo alto de una torre. Y para escapar, urde un plan, que es raspar la cera de las velas y hacerse con las plumas de los pájaros que anidaban en la torre, hasta que por fin consigue construir dos grandes alas, una para su hijo y otra para él. Y avisa a su hijo: ten cuidado, cuando partamos y volemos, debes hacerlo en medio. Si vuelas demasiado bajo, la espuma del mar empapará las plumas y te caerás. Y si vuelas demasiado alto, el sol derretirá la cera de las alas y caerás también. Se lanzan volando y en ese momento de gloria, Ícaro siente lo que sentiríamos cualquiera. Soy un dios, estoy volando por encima de los hombres y del mar y del océano. Es increíble este momento de gloria. Y empieza a volar más alto y más alto, más alto, hasta que el sol derrite las alas y cae en el mar que ahora se conoce como el mar de Icaria. Este es un canto al aura mediocritas, pero no a la mediocridad, sino al término medio, donde se encuentra la virtud. Y es donde decía Aristóteles que estaba la virtud, ¿no? Correcto. Decía que era una cumbre entre los abismos, que también lo comentas en el libro. Has hablado de 4 filosofías: del epicureísmo, del cinismo, el estoicismo y el escepticismo. Y las has puesto en el libro en este orden. ¿Por alguna razón o no? Yo creo que es aleatorio. Yo creo que en su momento me iba inspirando, Sí. Me venía arriba. Y a medida que iba escribiendo, pues yo creo que no tiene especialmente un orden. Bueno, vamos a empezar por Epicuro, porque hemos hablado antes y yo creo que coincidíamos en que tiene mucho sentido muchas cosas que Epicuro planteaba, pero tú lo avisas en el libro. O sea, Epicuro, desgraciadamente, ha sido muy mal interpretado y probablemente muy mal. La historia la ha tratado muy mal, ¿no? Porque le han confundido con una forma de hedonismo despendolado, mucho más radical, que era la de los cirenaicos, ¿no? Sí, pero yo creo que esto era bueno que nos lo explicara. Sí, si ahora una persona de la calle le preguntamos quién diría que es un epicúreo, pues seguramente pensaría en alguien gordito, que se fuma un puro que han hecho en el muslo de una negra y que toma caviar a cucharadas. Pero nada más lejos de la realidad. Epicuro abogaba por una vida sencilla, por una vida en la que las necesidades básicas se vieran cubiertas y supiéramos apreciar lo que hay de bello en el mundo. Volvemos otra vez a la revolución industrial. Creo que en ese momento se produjo un punto de inflexión muy importante, porque surgió la gran empresa y la necesidad de vender a toda costa. Y el ser humano en ese momento abandonó uno de los valores axiales que nos había convertido en lo que éramos, en seres humanos, que es la belleza. Para encontrar consuelo ante las vicisitudes y las desgracias que le ocurrían constantemente, el ser humano acudía al arte. Y desde que empezó a modelar a una gordita, a Gaia Fecunda, gordita, hasta las últimas pinturas de desnudos, el ser humano ha buscado redimirse y encontrar consuelo en la belleza. Y de repente llega, hace 100 años aproximadamente, y empiezan a aparecer todas estas, la colección del arte del Reina Sofía, y la gente compra tarros de caca. Y esto nos ha convertido en una sociedad fea, que ya no rinde culto a algo tan fundamental, tan axial como es la belleza. En mi libro hablo de una persona muy especial, una filósofa no muy conocida, que es mi madre.
Y mi madre es capaz de encontrar la belleza en las cosas más inverosímiles, más diminutas. A pesar de estar en un polígono industrial, ella ve un pájaro que se posa y lo aprecia. Creo que ese es un superpoder que me gustaría cultivar a mí también, porque sí es cierto que yo aprecio la belleza, pero para apreciarla en toda su magnitud necesito que sea una belleza rimbombante, una cosa grande. Quiero ver la Fontana di Trevi, quiero ver un atardecer, quiero ver sobre el Gran Cañón, a ser posible, que hay una cosa... Pero ella no. Ella encuentra la belleza en la disposición de las patatas fritas en un cuenco de aluminio. Y me parece mágico, me parece fundamental. Y eso es Epicuro en vena. Eso es el epicureísmo 100%. Apreciar las cosas pequeñas y bellas que tiene la vida. Un vaso de agua fría en una tarde de verano. Una charla significativa con un amigo. Un racimo de uvas a la sombra de la propia vid. Esas pequeñas cosas que hemos abandonado lamentablemente y que hacen que nos sintamos muy, muy, muy infelices. Porque cuando perseguimos esos placeres que no son mundanos, inmediatos, pequeños, gratuitos, siempre necesitaremos más. El Rolex siempre nos va a parecer más pequeño. El Rolls no será suficiente. Y querremos el siguiente modelo. Siempre vamos a necesitar más. De hecho, el deseo, la relación con el deseo es una cosa que se ha entendido al revés, pero Epicuro lo que te decía es, ten cuidado, porque si disfrutas demasiado, a lo mejor luego las consecuencias de ese disfrute te van a hacer desafortunado después. Entonces, Epicuro decía, modérate, date premios, pero modérate, ¿no? Tú pones en el libro que Epicuro estaría en contra de los lujitos burgueses. Correcto. Los lujitos burgueses. Sí, a ver, analicemos una cosa como la piña. La piña, hasta hace bien poco, era un objeto de lujo, pero de mucho lujo, hasta tal punto que se alquilaba. No se compraba, se alquilaba para las grandes cenas y la gente cenaba alrededor de una fuente de viandas y encima estaba coronada por una piña que cada día se iba derritiendo más y enmoheciendo más. Nunca nadie comía esa piña, todo el mundo la admiraba y todo el mundo, ¡ay, qué exótico, tienes una piña! Pero fíjense que ahora la piña es una cosa realmente humilde. Es de las frutas más baratas que tenemos en el supermercado. Ya no la valoramos tanto. ¿Por qué ocurre eso? Cuando le quieres hacer un regalo a tu persona representativa, a tu persona amada, ¿por qué le regalas unas flores y no se las regalas de plástico? Las de plástico van a durar bastante más. Sin embargo, esa impermanencia le da un valor adicional. Y el concepto de la impermanencia también está presente en el libro y dedico bastante tiempo a analizarlo. Me parece que es un concepto muy chulo. Les contaré una cosa que va a hacer que pierda toda mi credibilidad ante ustedes. Pero no pasa nada, hemos venido a divertirnos. Cuando cumplí 50 años, decidí regalarme un viaje que resultó ser desastroso por el sudeste asiático. Desastroso porque contraje al principio del viaje una enfermedad que haría palidecer al pangolín. Una enfermedad terrorífica que no sé todavía qué es, pero que duró mes y pico y que estuve siendo perseguido por esta enfermedad a lo largo de todo el tiempo. Mi tío murió, un tío que era muy representativo para mí y demás. Pero una de las cosas que quería hacer en ese viaje era tatuarme una frase en mi antebrazo. Y aquí está. En mi defensa debo decir, primero, que era cumplir los 50 y segundo, que la caligrafía es de mi madre. La frase dice, esto también pasará. Y es un canto a la impermanencia. Esa frase, dicen que la escribió en primer lugar el rey Salomón, llegó hasta incluso a pronunciarla Lincoln, pero tiene dos propósitos. El rey Salomón, cuando pidió a sus sabios que le proporcionaran un objeto que lo atornillara a la tierra, quería que fuera un objeto que le recordara su mortalidad, la impermanencia, pero que también le recordara en los momentos de euforia que también serían fugaces. Y esto también pasará, es una frase que cuando estoy en lo alto, en the top of the world, me recuerda que mañana, como dejes de subir vídeos, se olvidarán de ti y todos tus seguidores. Pero por otro lado, en los momentos de penuria, esa frase te recuerda que todo mal es transitorio también. Entonces el concepto de la impermanencia me parece especialmente divertido, especialmente chulo, y también les dije que perdería toda mi credibilidad ante ustedes. Sí, no, pero yo creo que está muy bien, yo creo que es muy sabio ese planteamiento.
Pasamos al cinismo, Sí. que quizá es menos conocido o menos de moda. ¿Por qué el cinismo es un planteamiento filosófico que a ti te merece la pena rescatar? Bueno, el cinismo parte de que es una filosofía perruna, denominada, de hecho, proviene del nombre en griego del perro. Eran los perros, los antipopes de la filosofía. Y fundamentalmente querían cuestionar la autoridad y la academia. Y creían que mediante la sátira, la burla y la chanza o el shock llegarían mejor a las personas y les recordarían temas tan importantes como la fugacidad de la vida o la importancia de dedicarse al presente, etcétera, etcétera. Ellos llamaban a las puertas de la gente, las abrían y les chillaban, caminaban, deambulaban de una ciudad a otra vestidos con harapos, comían prácticamente cualquier cosa. Es muy curioso porque hay cínicos a lo largo de la historia, se infiltraron en el cristianismo, hay cínicos en India, hay cínicos que han llegado a nuestros días pues en la forma de memes o de stand-up comedians, los cómicos que sueltan todas estas largas parrafadas riéndose de políticos o riéndose. Yo tengo en mi canal de YouTube tengo una sección de sátira política que llamo Los Minutos del Odio, en honor a la novela 1984 de Orwell. Y esa sección de política chusca, de reírme de la autoridad y de cuestionarla y de hacer reaccionar a la gente a través de la sátira y de la falta de respeto, incluso por los poderosos, forma parte del legado cínico. Así que creo que es muy importante introducir el cinismo en nuestras vidas. Es muy importante incluso reírse de la academia. Ellos, cuando la academia platónica quiso hallar una definición para el hombre, fíjense, se sentaron y durante semanas vieron a ver qué era un hombre y llegaron a la conclusión de que era un bípedo implume. 2 patas, no tiene plumas. ¿Y qué hizo Diógenes? Desplumó un pollo y lo arrojó por encima del muro de la academia. Ahí tenéis a vuestro hombre. Pues ese cuestionamiento constante y además chusco y gracioso me parece que es fundamental para tomarse la vida con un poco de cachondeo también. Bueno, pues le ponemos una pizca de cinismo también. El estoicismo, aquí un poco la que te da un poco de prudencia es que se ha puesto de moda. Sí. ¿Por qué se ha puesto de moda el estoicismo? Yo creo que porque es muy práctico. Y además es bastante fácil hacer llegar a la gente las ideas básicas. La idea básica del estoicismo, y prácticamente lo único que realmente hay que recordar de todo esto, es que no deben afectarnos aquellas circunstancias que no podamos controlar. Esto es bastante sencillo porque además te sirve de talismán para muchísimos problemas en la vida. Que llegas al crucero y no era lo que te esperabas, como no puedes controlar esa circunstancia, pues no debe afectarte. Y eso es lo que le diría un estoico a una baronesa que de repente se encuentra que la habitación del hotel no le gusta y que las sábanas están un poquito arrugadas. Pues señora, tiene 2 opciones. O plancharlas usted o se tranquiliza, porque realmente no es una cosa que usted pueda controlar. Y esto lo aplicas a tantísimas cosas en la vida que llegas a un momento en que eres indestructible. Pero ¿tú crees que eso que es práctico? ¿Tú crees que la gente lo asume y lo hace? No, pero debería. A lo que voy es que te vuelve muy indestructible porque las cosas que no puedes controlar te importan un huevo. ¿Se puede decir un huevo? Sí. No les molesta. Te importan un huevo. Y aquellas cosas que sí puedes cambiar, a esas es a las que dedicas toda tu energía para cambiarlas. Y eso es lo que te hace realmente poderoso, te hace injodible. Realmente. El estoico por Fíjense ustedes que estoy utilizando palabras, la maledicencia. Mi padre odia cuando hago esto. Pero es tan cínico. Perdón. Bueno, tiene un puntito de escándalo que claro, viene bien, ¿no? Claro. Porque si no la gente desconecta. Claro. Te decía que el clásico estoico es Marco Aurelio, ¿no? Que es que hay un montón de libros ahora, bueno, no de libros sobre él, sino incluso ediciones de sus escritos. Un punto del estoicismo, lo hemos integrado en
en nuestra cultura había la propia tradición cristiana, ¿no? Hay un momento, Cierto. realmente los primeros, no sé, 300, 500 años después de Cristo conviven dos grandes formas de ver la vida en Roma, los estoicos, que eran, bueno, que era un poco recoger el planteamiento griego, y el cristianismo, con lo cual hay una convivencia grande. En ese sentido, como tú decías al principio, que tenemos, no lo he leído en tu libro, no lo has dicho, que estamos hechos de muchas capas, ¿no? Una de estas capas que tenemos todos es el estoicismo. Correcto. Y aquí uno de los temas que probablemente estemos enfocando mal en estos tiempos que vivimos es el problema de las expectativas. Lo pones en el libro también, en una reducción de las expectativas, que tiene que ver con, es muy estoico eso, con enfrentarte a la realidad como es, te hace que tu vida pues sea mucho más vivible, ¿no? Efectivamente. Si tú crees que la charla que voy a dar aquí va a salir mal, pues al final lo poco bien que salga va a ser maravilloso. Y esto tiene que ver con un ejercicio estoico que también se ha hecho muy popular, la premeditatio malerum. Es decir, piensa que va a salir todo bastante mal, o piensa todas las posibilidades de las cosas que vayan a salir mal, y eso te preparará para el infortunio. Séneca, por ejemplo, era muy amigo de comerse un sapo por las mañanas. Decía que lo mejor que podía hacer... Séneca luego es un personaje un poco falso, ¿no? Porque fue el más rico de Roma en su momento. O sea, sí. Pero él decía, o se jactaba, de vestir con andrajos de vez en cuando y de comer sobras, porque eso lo preparaba para la penuria. Y eso es también un ejercicio estoico muy común. Y la penuria le llegó al final. Y al final le llegó. Has hablado del escepticismo, no sé si lo has dejado para el final, porque es una buena posición filosófica, quizás un poco más la del sabio, ¿no? La del sabio un poco respecto al mundo, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, pues es un planteamiento muy adecuado muchas veces. Hablas de Baudelaire y hablas de una sensación que es interesante, pues yo lo he leído traído en otros libros de otra manera, que me gustaría que contaras, porque es bastante típica de la sociedad que vivimos también, que es el spleen. No sé si se pronuncia spleen. Sí, el spleen, que viene del bazo. Sí. Del bazo. En las teorías de los humores estaba el bazo ahí medio olvidado, la melancolía. Y sí es cierto que Baudelaire... cuentas lo que es eso. Baudelaire se hace eco de una sensación que yo creo que experimentamos todos alguna vez en la vida, que es una sensación de desasosiego difuso. Sabemos que algo no está bien, no sabemos exactamente qué es. Está ahí como una negra sombra que me asombra, que diría Rosalía de Castro, mi amada Rosalía de Castro. Es una sensación que nos acompaña y que no sabemos muy bien cómo identificar. Y Baudelaire, el poeta maldito, el de las flores del mal, lo ponía como un valor, como algo que debemos disfrutar. No deja de ser parte del existencialismo, el hecho de decir, pues coño, si hay spleen, gocémoslo. Miren, yo soy gallego, y los gallegos somos muy melancólicos. Hemos inventado la palabra morriña y la llevamos como bandera. La morriña no es más que el sentimiento del spleen, pero muy disfrutado. Lo pasamos muy bien pasándolo mal. Pues básicamente en el libro hay una invitación a abrazar el spleen también, como parte del amor fati, del disfrutar de todas las cosas que te proporciona el mundo. Incluso un hastío, un tedio difuso que no sabes de dónde coño viene, pero que ahí está. Bueno, había un filósofo que decía que el problema, yo creo que era Pascal, que decía que el problema del ser humano es que no es capaz de pasar un rato encerrado consigo mismo, ¿no? En silencio, sí. El problema es saber aburrirte. El escepticismo hoy... fundamental. Bueno, lo has explicado antes, pero explícalo más. Me parece el talismán perfecto contra la polarización. Un escéptico jamás será un polarizado. Y creo que es enormemente sano el permitirse dudar de todo. No solo sano, yo creo que es fundamental. El permitirse dudar de todo lo que te cuenten. En el libro, además, repaso una serie de estratagemas o de juegos mentales que puedes aplicar y que ya nos enseñaron los viejos barbudos de Grecia para desmontar prácticamente cualquier opinión. Y yo creo que es muy sano emplearlos para desmontar la opinión del contrario, desde luego, pero también para desmontar la opinión propia. En el libro, por ejemplo, enfrento a Milei
a estas estratagemas y sale muy mal parado en todo. También enfrento el cambio climático, el negacionismo o la aceptación del cambio climático. Y cualquiera de los dos sale perfectamente parado. Cuestiones tan sencillas como que cualquier argumento depende de otro y ese depende de otro y ese depende de otro, así ad infinitum, pasando por el relativismo o que simplemente es relativo cualquier cuestión que plantees a tu propia vivencia personal. Es decir, hace frío. Hostia, pues eso parece que va a misa, ¿no? Hace frío. Bueno, pues si es usted un esquimal, no. ¿Vale? O el cielo es azul. Pues si usted es daltónico, no. Tampoco. Entonces, como digo, hay una serie de estratagemas que planteo en el libro y que pueden servir para ir desmontando uno tras otro cualquiera de los dogmas que nos vende cualquiera de los gurúes de cualquier teoría conspiranoica o no que haya en la actualidad. Tú eres un experto en tecnología. Nos contabas que cuando apareció el mundo.com, Internet, realmente era, en ese momento era Internet sin iPhone, era Internet metiéndote en un ordenador, y eso ya fue una revolución tremenda que probablemente ha cambiado todo, ha acelerado mucho de los fenómenos que has descrito que estamos viviendo ahora. En este mundo en el que estamos ahora, donde hay la capacidad de encontrar tu propia tribu muy específica en las redes sociales, pues la idea de burbuja epistémica, que me parece muy potente, que has explicado antes, es realmente el riesgo, porque es que incluso el propio ordenador nos trabaja reforzando nuestra burbuja, ¿no? Nos va reforzando todas nuestras opiniones y podemos estar en el fondo aislados del mundo con un convencimiento tremendo de que tenemos una certeza absoluta, cuando en realidad podemos estar además, tienen tantísimos problemas las redes sociales que no sabría enumerarlos todos. Pero esa hoguera de las vanidades. Pero en cuanto a lo que mencionabas, también el hecho de estar inmersos en esa burbuja epistémica hace que tengamos una visión muy distorsionada de lo que es la realidad. Por ejemplo, la sobreexposición a determinados conceptos hace que los valoremos como mucho más presentes de lo que en realidad son. El tema de la transexualidad, por ejemplo, que tanto insiste la izquierda en la existencia de la transexualidad, hace que tengamos una visión distorsionada sobre la magnitud de esta cuestión en el mundo real, y es infinitesimal, son cifras realmente muy bajas, creo que eran 10.000 personas en toda España afectaba esto. Entonces, las cámaras de resonancia, las cámaras de eco que actúan de este modo también tienen ese problema, y es que nos hacen ver una visión distorsionada del mundo al que pertenecemos. A esto hay que sumar que esas mismas cámaras de eco están alimentadas por unos medios de comunicación prostituidos realmente, o que viven a expensas del clic, de que la gente haga clic. A mí me han hecho muchas entrevistas en la vida, muchas, y siempre el reportero de turno terminaba preguntando ¿cuándo sufrió usted mucho? ¿Cuándo le pasó a usted los peligros, las penurias? ¿Qué fue lo más malo que le pasó en todos los viajes que hizo? Cuando realmente un viaje de estos es... O sea, no te preguntan por la flor de otro mundo que viste florecer en un estercolero de la India, no te preguntan por ese momento de conexión íntimo que tuviste con una persona con la que no tenías un idioma común, pero sin embargo sí había algo ahí entre los dos. No, todo eso les importa un cojón. Ellos quieren saber si te pegaron un tiro, si te atracaron, si lo pasaste muy mal y todo eso. Y eso no deja de ser una forma de distorsión de la realidad. Hay que tener mucho cuidado, porque la realidad que percibimos es muy distinta, coño, a la realidad real, que por cierto no existe. Volvemos al tema de la felicidad. Entonces ahí hay una discusión clásica que es mejor ser un Sócrates atribulado, me parece, es un cerdo feliz, ¿no? Es la vida sin reflexión crítica es valiosa o no es valiosa, ¿no? Porque en ese mundo de la burbuja, donde te están reforzando todas tus creencias, pues al final acabas encontrándote hasta bien, ¿no? Pero yo creo que, como todo en esta vida, hay que aplicar la mesotés. Ni tanto ni tan calvo.
sí es cierto que la vida sin examen no tiene propósito, como diría Sócrates, y es cierto que en el momento en que le tocó a Sócrates su juicio, esa frase y el morir, básicamente, fue un punto de inflexión fundamental. Bueno, yo creo que se pasó un poco también. No, yo creo que no, porque... Hombre, sí, pero... Porque si el tío llega a huir o llega a rendirse y a decir, no, tienen ustedes razón, perdonen ustedes, lo siento muchísimo, no haré pensar nunca más a la gente, pues ahí el mundo habría pivotado hacia otra cosa, hacia que la búsqueda de la verdad no es tan importante. Sin embargo, murió. Y al morir, dio como ejemplo que la vida sin examen no tiene un propósito. Y eso está bastante bien. Pero por otro lado, no saber también está muy bien. En el libro cuento una anécdota, este viaje desastroso que hice. Ah, no, este no fue del siguiente, a Manila. Estaba en Manila yo también, y hice... ¿También desastroso? No, este viaje estuvo bastante bien, pero yo me hice adicto de un restaurante de fideos hechos a mano. Los fideos asiáticos es espectacular, porque el cocinero hace así varias veces y se van creando los fideos de la nada. Es una cosa muy, muy así, los lamian. Entonces yo iba casi todas las noches a ese sitio, porque además era un sitio que asistía a todo tipo de público, desde yuppies, pasando por parejas pelando la pava, obreros, todo el mundo iba allí porque era un sitio que se comía de puta madre. Y a mí me gustaba ver al tío hacer los fideos delante de mí. Entonces pedí mis fideos y veo que el cocinero, detrás del cristal, estaría resfriado el hombre, y se acerca al cubo de basura y hace... y sale de allí lo que no está escrito. Y acto seguido coge la masa y se pone... Si usted practica la epogé, la suspensión de todo juicio, y abraza el desconocimiento, disfruta mucho más de un plato de fideos chinos. En este caso, el no conocer, el no saber, bueno, resulta pero eso, si no mejor. nos lo hubieras contado, seríamos más felices a partir de ahora. Efectivamente. Pero al no juzgar la higiene del local, yo habría sido infinitamente más feliz. También no tendría esta anécdota para hacerles pasar a ustedes el rato. Pero bueno. Volvemos a la felicidad, porque acabas el libro diciendo que terminantemente prohibido, ¿no? Y explícanos eso. Sí, pues es lo que decía antes. Yo creo que la felicidad está sobrevalorada y creo que eso no es una cosa que se puede conquistar de forma... Es como la fe y es como el amor, al final, ¿no? Es una cosa que la tienes o no la tienes, o viene o no lo viene. Y además es un momento fugaz que puedes disfrutar o no. Sin embargo, la eudemonía es una buena inversión, que dirían en Avante. Tú depositas ahí esos huevecillos que van creciendo y al final salen unos patitos de los que puedes disfrutar muchísimo. La eudaimonía, la plenitud, la eudaimonía es algo que puedes conquistar, cuesta trabajo, cuesta un esfuerzo, necesitas unas herramientas para llegar a ella, pero una vez que la alcanzas es tu torre dorada y de ahí no te baja nadie. Bueno, yo creo que la felicidad, un poco lo que tú pones en el libro, transmites en el libro, si la buscas, huye como ese gato que explicabas antes, pero que muchas veces te llega de forma inesperada, como un epifenómeno, ¿no? Pues la tienes que buscar casi de forma... Y menos mal que es fugaz, porque imagínese lo agotador que sería ser feliz todo el rato. Todo el rato. Bueno, no serías feliz, sería aburrido, ¿no? Claro, porque eso depende de su gemelo maligno. Eso es lo que decía Schopenhauer, ¿no? Que una vez que tienes algo, pues ya te aburre y automáticamente te conviertes otra vez en infeliz. Bueno, yo creo que ha sido fantástico. Tienes seguro, si alguno no lo era, muchos más seguidores para tus vídeos. Espero que compren el libro, que además tú vas a firmar arriba, que vamos a tener un rato en la terraza, que bueno, si no juzgamos no hará frío. Claro. Si practicamos, depende, claro. Practicaremos para el esquimal famoso, ¿no? La epogé, que tampoco hay que practicarla durante mucho tiempo, que si no acabaremos con un catarro tremendo, pero si no juzgamos no hará frío. Yo creo que ha sido fantástico tenerte aquí y me gustaría despedirte con un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.